El Ministerio Casa de Oración Popayán presenta su programa Fe sin Límites. Prepárate para recibir una palabra que transformará tu vida. Este es Fe sin Límites. Bienvenidos. Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Fe sin Límites. El día de hoy, como cada semana, tenemos un programa muy especial. Por eso te pido que estos próximos minutos no te desconectes, porque esta palabra textualmente cambiará tu vida. Vamos a las Escrituras. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Una vez más, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén y amén. En estos días sucedieron dos cosas de las cuales les voy a compartir una. Empecé a ver cómo lo que había orado hace algunos años se estaba viendo ahora. Que las parejas se empezaran a casar para que estuvieran en bendición junto con sus hijos. Y este año ya llevamos 3 matrimonios y contando porque vienen otros en camino. ¿Por qué? Porque este es el año del orden, 2023, año del orden, y todos estamos trabajando para poner nuestros asuntos en orden delante de Dios. Y empecé a notar que cosas como estas, que había orado en otros años, y que no vi los resultados porque yo decía, Señor, que este año, eso fue hace como 2 años, y en ese año no hubo ni un solo matrimonio. Pero empecé a ver que cosas como estas que había estado orando hace un tiempo, se empiezan a manifestar ahora. Entonces entendí lo que dice la Biblia. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su hora. Dios tiene un tiempo para todo, tiene una hora para todo. Simplemente hay que seguir orando, hay que seguir perseverando, que Dios siempre responde a nuestras oraciones. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos decirle al Señor lo que queremos, pero además le queremos decir cómo hacerlo y además le queremos decir cuándo hacerlo. Pero la Biblia nos enseña algo, que nosotros le pedimos al Señor, pero la forma y el tiempo para hacerla le corresponden a Él. Isaías 55 dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son los nuestros. La forma de hacer las cosas de Dios no se parece a la nuestra. Nosotros quisiéramos que fuera de una manera, pero Dios la hace a su manera. Entonces no podemos pretender que Dios haga las cosas como queremos y cuando queramos. Hay una historia, un testimonio de un salmista que me conmovió muchísimo. Él oraba al Señor que salvara a sus hijos que se estaban apartando de los caminos. El Señor le dio una promesa que iba a salvar sus hijos. Pero poco tiempo después, la hija fue asesinada por su propio novio. Le disparó en la cabeza y la mató. Entonces, como es obvio, este hombre le habló a Dios y le dijo: Señor, pero me prometiste que me ibas a salvar mis hijas. Lo que entendió después de un tiempo era que precisamente eso era lo que estaba haciendo Dios, llevándosela para que no se perdiera. Y después de eso vino algo genial, que cuando él estaba contando su testimonio, presentó al joven que lo acompañaba, su mano derecha, el novio de su hija. Eso que hizo Dios no solamente salvó a su hija, sino que salvó a este joven, que ahora se ha convertido en el Timoteo, como decimos nosotros, en la mano derecha, en el compañero de este gran hombre de Dios. Lo que tenemos que entender es que Dios es un Dios de propósitos y todas las cosas que Dios permite son para bien. Eso dice la palabra, que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que sucede es que nosotros a veces no entendemos los propósitos de Dios. Y por eso es que a veces nos encontramos algunas personas hablando que son ateas. Yo me he encontrado con algunos que sencillamente quieren llamar la atención. Nos encontramos la otra vez en la fundación que nosotros apoyamos en el tema espiritual. Una persona que decía ser atea, pero cuando se quitó el pantalón y tenía una pantaloneta me di cuenta que tenía un tatuaje de la Virgen desde abajo de la rodilla hasta el tobillo. Entonces sí creía. Pero lo que sucede es que a veces las personas se enojan con Dios porque no hizo las cosas como quería y en el tiempo que quería. A veces nos encontramos con otras personas que también dicen ser ateos porque quieren posar de sabios negando lo innegable y demostrando la falta de sabiduría. Pero también está el grupo de las personas que no entendieron el propósito de Dios. Me he encontrado con personas que dicen ser ateas porque un familiar murió, porque le pasó un suceso inesperado y doloroso que jamás entendieron. Y esto hace que se enojen contra Dios. Y también se encuentran personas que hablan que Dios jamás los escuchó.
Alguna vez le estaba compartiendo el Señor a alguien en la calle y él me dijo, bacano que Dios te ha escuchado, a mí nunca me quiso escuchar. Pero yo conocía parte de la historia de esta persona. Tal vez el que nunca quiso escuchar a Dios fuiste vos, porque cuando estabas en estas circunstancias, en estas y en estas, y empecé a recordarle todas las cosas que Dios le había dado, las oportunidades que había tenido, pero él las desperdició. En drogas, mujeres, licor, tanto que en ese momento estaba en las calles. A veces culpamos a Dios de nuestros errores. A veces culpamos a Dios por no entender que Dios tiene su tiempo y su hora para todas nuestras oraciones. Dios siempre responde una oración. Lo que tenemos que aprender a esperar el tiempo del Señor para que esto se cumpla. No te enojes con Dios. He escuchado a muchas personas bravas con Dios. Con el único que no nos podemos dar el lujo de enojarnos es con Él, porque toda dádiva y todo don perfecto viene del cielo. Si no entiendes las promesas, lo que tenemos que entender es que el tiempo y la forma es de Dios. Toda oración tiene respuesta, sino que hay diferentes tipos de respuesta. Una respuesta, que es la que nosotros siempre esperamos, es un sí. Esos sí inmediatos, esas cosas que tú oras y el Señor te las concede. Hay otras cosas que la respuesta no es sí, sino que el Señor te dice todavía no. Es decir, no ahora, pero vendrá un tiempo donde te va a conceder esa petición. También hay otra respuesta a nuestras oraciones, y es cuando el Señor te dice, tengo algo mejor para ti. A veces estamos pidiendo por algo o estamos pidiendo por alguien y las cosas no se nos dan y decimos que Dios no escucha. Sí, precisamente Dios está escuchando, pero Dios dice, tengo algo mejor para ti. Entonces empieza a cerrar esa puerta y tú sigues orando y más se cierra. ¿Por qué? Porque hay otra mejor que se está abriendo para ti. Dios empieza a enderezar tus caminos, porque la Biblia dice, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Entonces, si estás encomendando tu camino, déjate guiar por Dios. Y si Dios cierra esa puerta y tú estás orando, no te preocupes. Dios está abriendo otra más grande para ti. Y en otras ocasiones viene una respuesta que a veces nosotros, los hijos de Dios, no entendemos. Y es que algunas veces Dios hace todo por nosotros, pero otras veces Dios nos muestra el camino para hacerlo. Algunas personas están esperando que Dios haga todo cuando Dios nos da la sabiduría para hacer que las cosas pasen. Por ejemplo, le estamos pidiendo al Señor que aumente las ventas de nuestro negocio. ¿Y qué esperamos? Que las ventas aumenten, lógicamente. Pero a veces la respuesta de Dios es que te empieza a dar sabiduría y te empieza a decir, trata mejor a tus clientes, lanza promociones, llámalos, fidelízalos, haz las entregas mucho más rápido. En fin, Dios empieza a dar la sabiduría de lo que debes hacer para que finalmente las ventas aumenten. Pero muchas veces queremos que Dios aumente las ventas sin nosotros hacer nada. ¿Qué puede suceder? Sí, pero no siempre es así. A veces Dios nos dice lo que tenemos que hacer para poderlo alcanzar. Entonces no esperes que Dios haga siempre todo cuando Dios te ha dado la capacidad de hacerlo en fe para lograr todo lo que le estás pidiendo. Pero hoy quiero que entiendas algo. Nunca te enojes con Dios. La Biblia dice que Jesús estuvo en un lugar y no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. Dios no tiene la culpa de la incredulidad. Es nuestro problema. Entonces, si Dios no está orando, no nos debemos enojar con Él, porque tal vez el error no es de Dios, sino de nosotros. Pero recuerda algo, toda oración tiene una respuesta. Algunas cosas van a tardar horas, otras días, otras meses y otros años. Que Dios te dé la paciencia. Dice que la prueba de la fe es la paciencia. Y si eres una persona de fe, tienes que aprender a esperar el tiempo para todo. Personalmente tengo una petición hace muchos años y aún Dios no me la contesta, pero sé que me la va a contestar. Y había dejado de orar por eso. Pero después de un tiempo entendí que voy a seguir orando porque sé que Dios me la va a conceder. No dejes de orar, no te enojes con Dios, deja que Él trabaje. Hay una canción que dice que cuando Dios calla es porque está trabajando. Déjalo trabajar, que Él tiene su forma de hacer las cosas y tiene su tiempo para manifestar todo aquello que le has pedido. Bueno, y como siempre, queremos agradecer a las personas que nos siguen semana a semana en este programa. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y en YouTube como Casa de Oración Popayán. Para las personas que viven aquí en la ciudad de Popayán, les recordamos que tenemos doble reunión los días sábados a las 5 y a las 7 de la noche. Los esperamos. Y no olvides
que si tienes un problema y necesitas un milagro, el Dios en el que hemos creído es un Dios de milagros. Y el milagro que tú estás esperando está a un solo paso. Y ese paso se llama fe. El Ministerio Casa de Oración Popayán presentó su programa Fe sin Límites. Jesús dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Si necesita consejería y oración, comuníquese al 310-450-5589. Los esperamos en nuestra próxima emisión.